Testimonios. Hoy con Enrique Bonacho. Hola y bienvenidos a Radio CBS. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Enrique, profesor de Educación Física. Hola, Enrique. Hola, buenas tardes. Y como cualquier otra ocasión, tenemos a Guillermo también aquí entrevistando conmigo. Hola, Rodrigo. Hola, Enrique. Y bueno, pues para empezar un poco, yo creo, la entrevista, podemos hablar de un poco tu proceso hasta llegar hasta aquí, hasta el instituto. Cuéntanos un poco qué estudiaste, qué elegiste, por qué trabajos has pasado y hasta llegar aquí. Bueno, yo hice el BUP y el COU, como casi todo el mundo. Luego pasé por el proceso de selectividad y ahí, con la nota que tuve, empecé a estudiar arquitectura. Eso lo compaginaba con entrenar, porque en esa época entrenaba en un equipo de balonmano y iba medio regular en las dos cosas, y entonces al final decidí cambiarme de estudios y empezar a estudiar INEF. Estudié INEF de 5 años, acabé del 90 al 95 y luego ya en el 95 empecé a trabajar ya relacionado con el deporte. 6 meses estuve trabajando en la cárcel de Alcalá Meco. Y luego ya enseguida me llamaron de educación para trabajar en enseñanza. ¿Y el INEF, para la gente que no sepa más o menos lo que es, puedes explicar un poco en qué consiste la carrera? Sí, bueno, yo cuando estudiaba el INEF eran 5 años, había que pasar era la nota de selectividad y la del bachillerato, y luego había unas pruebas físicas que eran 50%-50%. Entonces, en esa época lo que ocurría era que solamente estaba el INEF de Madrid y Barcelona, y era bastante difícil. Lo difícil era entrar. Había mucha gente que se tiraba 2 o 3 años para entrar porque la nota era muy alta. Y las pruebas físicas contaban mucho. Entonces se presentaban como 1000 y pico personas y solamente entraban en cada promoción unos 100. Entonces la dificultad estaba en el acceso. Y tras estudiar arquitectura... Bueno, a ver, no, tras empezar la carrera de arquitectura. Porque no lo terminaste entonces. No, estuve 3 años, aprobé 5 o 6 asignaturas ¿Y me pasé al otro. ¿Cuándo te planteas tú ser profesor? Decir, vale, ahora voy a dejar arquitectura y voy a ser profesor. Sí, pues durante la carrera a partir de tercero tenías que elegir había 3 modalidades. Una era alto rendimiento, otra estaba encauzada hacia educación y otro era hacia gestión deportiva. Entonces yo elegí la modalidad de educación, que es lo que más me tiraba. A mí lo del rendimiento sí me ha gustado siempre, pero no me ha gustado lo del alto rendimiento, no me convencía del todo. Y luego, ¿cómo es posible que con esa previsión de educación fuiste a Alcalá Meco a trabajar? No, porque eso fue... Alcalá Meco me llamaron nada más terminar la carrera, salió del paro una plaza que había que cubrir, era para hacer de monitor deportivo en la cárcel, y entonces empecé a trabajar ahí. Y luego fue después cuando me presenté a las primeras oposiciones, que me parece que fueron en el 97. Ah, vale. ¿Sabes? Sin haber opositado, estuve trabajando ahí en la cárcel y luego ya oposité para profesor de enseñanzas medias. ¿Y para la cárcel no hubo oposición? No, ahí era una bolsa de trabajo del paro y me llamaron. Y relacionado con la cárcel. Sí. Entrando al tema, tú trabajaste en la cárcel y Sí. estuviste 6 meses allí Sí. con los presos. Sí. ¿Tú crees en la reinserción en la sociedad por parte de los presos o no? A ver, como proyecto social, me parece que hay que trabajarlo, pero luego la realidad es que es muy difícil la reinserción, porque es muy complicada. ¿Por qué es complicada? ¿En qué sentido es complicada? Pues porque para reinsertar a alguien, a ver, yo siempre digo que cuando alguien entra en el mundo de la delincuencia, la mayoría de las veces, si tú ves quién delinque, pues son personas de estratos sociales bajos, que han tenido infancias muy difíciles, y entonces tienes que arreglar muchas cosas. Por eso veo difícil, porque de hecho en la cárcel lo que se ve es que es como cuando juntas muchos malos. Lo que aprenden es cosas unos de otros y al final sales peor que de lo que has entrado. ¿Y crees que el deporte en este ámbito, porque era lo que te dedicabas, ¿verdad? ¿Cómo crees que ayuda a los presos, a las personas que están en la cárcel?
No, eso sí que les ayuda porque, claro, ellos ten en cuenta que tienen que pasar mucho tiempo allí y una forma de olvidarse de dónde están o tal es el deporte que te libera de estar ahí dando vueltas a la cabeza de qué hago aquí o no tener libertad o para elegir o lo que sea. Y entonces, aparte que, por ejemplo, por lo menos yo cuando estaba, si uno tenía una condena por estar apuntado a actividades, le redimía de pena. Y entonces, claro, muchos, porque muchos la mayoría eran, pues eso, delitos relacionados con tráfico de estupefacientes. ¿Y tú tuviste algún problema en la cárcel, alguna experiencia que quieras contar que digas, qué dura fue esta? No, a ver, no, yo lo que notaba es como casi noto siempre en la vida que tú, al final, cómo trates a la gente, pues ellos responden. Porque yo, por ejemplo, tenía un compañero, pues eso, no le gustaba que le tocaran los presos, no sé qué, y yo les trataba a ellos pues como personas normales, yo tampoco... Y entonces ellos al final, eso, yo de hecho con algunos, lo que pasa es que siempre tienes ahí la barrera de hasta dónde contar o qué contarles de tu vida personal, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que salían de permiso y me decían, cuando salga te llamo. Y entonces yo qué sé, también te da cosa, porque no sabes hasta qué punto, qué tipo de gente... Claro. Porque además yo me hacía gracia porque ellos nunca cuentan por qué están allí, pero los demás siempre, no, pues este está por no sé qué y al final sabes la vida de todos. Pero ¿sabes? Claro. cuando entras no te dan un papel de este está aquí por esto, este No. por esto, este por esto. No. Te sueltan allí a dar clase. No, te sueltan allí y tú planteas actividades, tenía que estar 4 horas, y entonces tenían un gimnasio, yo les daba baloncesto, les daba también algo de preparación física. Y entonces, pues eso, y entonces al final como casi siempre serán los mismos los que iban, pues eso es lo que te digo, que al final sabías un poco la vida de casi todos. ¿Y tú que has estado tanto tiempo en la cárcel? A ver, estuve A ver, no, en la cárcel suena mal. Que has estado Trabajando 6 allí. meses. trabajando, estuve 6 Has meses. estado 6 meses trabajando allí, que no es lo mismo. ¿Qué te parece lo peor montado de la cárcel? Lo que digas, esto hay que cambiarlo, que está montado, fatado... No sé, en realidad al final funciona como una pequeña sociedad, o sea, porque ellos igual que en todas las sociedades hay clases, pues igual, allí había gente que tenía recursos, había gente que estaba completamente abandonada y nadie iba a visitarles, y hay una cosa que se llama el peculio, que es como una pequeña paga que les dan a los que no tienen recursos y con eso van tirando. Se trapichea con todo es negocio, entonces hay veces eso, ellos también están acostumbrados al ojo por ojo, diente por diente y ajustan las cuentas cuando tienen un problema, se encierran en un baño y se pegan. Entonces allí, por ejemplo, si uno entra de nuevas y no defiende, digamos, su pertenencia, no sé qué sea, pues te prueban a ver cómo respondes. No sé, es una pequeña sociedad dentro de la sociedad. Y luego, cambiando un poco de tema, también en cuanto a ti, a tu vida, me han dicho que sabes bastantes idiomas. Bueno, eso fue cuando empecé, a ver, lo típico, que yo tenía tiempo por las tardes. Y entonces me apunté, como me gustaban los idiomas, pues sí, estuve apuntado a la Escuela Oficial de Idiomas en francés y en alemán. El inglés es porque cuando tenía 15 años me mandaron mis padres a un campamento a Estados Unidos, no sé qué. Y entonces el inglés más o menos me manejo y me han gustado los idiomas. Pero vamos, ¿Y en total cuántos sabes? no, a ver, total. Tengo conocimientos de eso, inglés, francés y alemán, pero no, los idiomas siempre lo digo, los idiomas, si estás inmerso en el sitio y los utilizas, pues bien, pero es que los idiomas si no los utilizas se te olvidan. Entonces, cuando vas a los sitios y te empiezas a soltar y tal, bien, pero es lo que te digo. O sea, yo de inglés me manejo bastante bien por eso, porque además ahora con el Netflix y las series y no sé qué, las ves en versión original y tal, y no pierdes a lo mejor soltura. Pero, por ejemplo, en francés y en alemán, pues como casi nunca he salido y al final siempre tiras del inglés porque te den más sueltos, pues sé algo, pero tampoco me defiendo. Bueno, pero ya es decir... A está ver, muy tenía bien, que es un hasta conocimiento- segundo de la Escuela Oficial de Idiomas, de francés y de alemán. Y luego ya lo dejé, porque luego ya... Una vez Sí, que con tu vida familiar y empiezas y eso, con hijos y no sé qué, ya es todo más complicado. Ya, claro. ¿Sabes? Tienes menos tiempo y ya te olvidas de ti, te anulas. Y volviendo a cuando empezaste a dar clases, Sí. ¿qué cambio encuentras de dar clase a presos Sí. a encontrarte un aula con 30 personas? ¿Ya ibas con cierto miedo o algo así? ¿O cómo? ¿Pero te refieres en la cárcel?
No, en plan, de dar en la cárcel, Sí. después de dar en la cárcel, Sí. pasar a dar clase a chavales. Sí, a ver, yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya desde muy joven siempre me he manejado con grupos porque a la vez que yo entrenaba y que o sea, estaba digamos de jugador, pues llevaba equipos de categorías pequeñas o daba clases de monitor de natación o estaba trabajando en campamentos y entonces siempre he trabajado, siendo yo también joven, con chavales. Entonces lo otro es como que no me resultó dificultades cero. Sí, que, ¿Sabes? que ya estabas acostumbrado a hacerlo. Claro. No, de hecho, por ejemplo, yo el cambio de arquitectura a educación, o sea, a educación física, a mí no me costó nada, porque era como, guau, yo era como, esto es lo mío, porque Claro. esa no era, en lo otro tenía que estar ahí todo horas y horas y horas, y en lo otro fue como, o sea, un descanso, Ya. ¿sabes? Entonces, claro, yo cuando empecé a trabajar eso en educación, que empecé, digamos, de interino sin tener la plaza, pues claro, yo eso, prepararme las clases o tal, no sé qué, es que me resultaba muy fácil. Sí, que era algo que tenías costumbre y Sí, al fin y al exactamente, cabo porque salías solo. es que yo qué sé, yo llevo entrenando desde que tenía 10 años. Ya. Y entonces, claro, ha pasado muchos entrenadores, muchos deportes, porque yo es que he hecho, a mí por ejemplo, en el deporte que me ha pasado, que nunca he encontrado, por ejemplo, el deporte que diga, esto es lo mío. Bueno, incluso no solo en el deporte, sino en muchas cosas. Es como que prefiero tocar muchos palos antes que centrarme en una En cosa una y sola. decir, esto es lo mío y me voy a dedicar solo a esto. Ya. Entonces yo eso, he jugado a balonmano, he jugado a voleibol, he jugado al baloncesto, he hecho natación, he hecho atletismo, he hecho ciclismo, he hecho triatlón, yo qué sé, un montonazo de cosas. Y en las clases, es decir, a la hora de hacer educación física en las clases, ¿crees que te gusta cómo está planteado el sistema? Mira, yo, a ver, por ejemplo, a mí, yo siempre, digamos, he criticado, digamos, del sistema educativo que se perdía como muchos talentos, gente que era muy buena en ciertas asignaturas áreas y sin embargo, como esto es una ley del mundo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pues se perdía mucho talento por gente que puede ser muy brillante en algunas asignaturas y por como te obligan a hacer otras que no te gustan, pues se pierden. Lo que pasa que yo también entiendo que tienes que tener como una cultura o una visión general de las cosas para saber de lo que va, que hasta que tú no pruebas algo realmente no sabes si te gusta o no te gusta. Sí, porque que tú tienes que probar. muchas veces piensas que no te va a gustar y muchas veces depende del profesor que te dé la asignatura, de los compañeros, de mil cosas, de cómo te encuentres tú de receptivo. ¿Y más específicamente a la asignatura de educación física? Sí, por ejemplo, en educación física, yo lo que veía siempre es que se ha criticado que además desde la facultad, sí, porque por ejemplo hay otras carreras que no están enfocadas a la enseñanza, pero por ejemplo es que la nuestra, pues tú das pedagogía, psicología evolutiva, yo que sé, un montón de asignaturas que están relacionadas con la enseñanza. Y entonces cuando se hacía un análisis del currículum de educación física, pues claro, sé que el problema es que tú en 2 sesiones, porque realmente son 2 sesiones de 50 minutos que de tiempo real, es muy poco tiempo, que tú cuentas, al final un curso tiene como 50 horas o 50 y tantas horas. Ya, que Es no muy es poco. apenas. Claro, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Y entonces yo digo, si es que en 10 sesiones tú no puedes pretender que un chaval consiga algo. Le puedes dar conocimientos de qué pasos tiene que hacer para conseguir eso, pero es imposible que lo haga. Claro. Y yo en eso siempre soy consciente, ¿sabes? De que es imposible, es como, claro, la gente dice, tú me explicas cómo es un movimiento, lo que sea, y vale, una cosa es la explicación, pero otra cosa es luego La práctica el proceso de aprendizaje. Mm. ¿Sabes? Pues yo qué sé, cualquier movimiento. O sea, eso, pues yo siempre digo a los chicos, entonces me pongo a ver un partido de tenis y que según acabo el partido de tenis me voy a jugar al tenis. Pues no es así de Ya, fácil. claro. Claro. Vale, luego también tenemos otra pregunta, Enrique, más saliendo un poco de estos temas, porque siempre ha habido un poco de debate, de polémica con el sexo en los deportes, sobre todo en cuanto a las pruebas físicas, al acceder a una carrera, no a una carrera, sino a un trabajo u otro, en función si eres hombre o mujer. ¿Cómo ves un poco esto? A ver, yo siempre he dicho que las cualidades independientemente de sea uno hombre o mujer, las cualidades que se demandan para desarrollar una profesión son las que creo que deben de primar a la hora de seleccionar quiénes tienen que desarrollar ese trabajo. Entonces, si en el trabajo, por lo que sea, tiene mucha demanda, o sea, mucha carga física y se necesita, pues eso, mucha fuerza, no sé qué, independientemente de sean mujeres o hombres, creo que el trabajo lo deberían de desarrollar los mejor preparados. Pero o sea, igual que, no sé, si para ser enfermeras
por lo que sea, mayoritariamente son mujeres, serán porque están mejor preparadas o no lo sé, o pasan mejor las pruebas, que no lo sé. Y por ejemplo, en cuanto a... Hay ciertas pruebas como las pruebas a policía y Sí. este tipo, que los baremos son diferentes. Sí. En estos casos... Yo ahí, ya te lo digo, no sé si para el trabajo de... Porque yo sé que, por ejemplo, para ciertos trabajos se pide como un mínimo de condición física. No es porque el trabajo vaya a ser muy físico, sino porque te demandan como una condición mínima para desarrollar ese trabajo. Y entonces, independientemente de eso, claro, pues eso, porque además yo siempre digo, vale, pasas la prueba, pero a lo mejor tendrías que pasar la prueba todos los años, porque pasas la prueba y luego resulta que no haces deporte y estás súper gordo, Claro. y ahí ya no importa. Entonces, al final, claro, no se puede ser como solamente el requisito para entrar, sino que yo creo que ahí habría, incluso yo siempre he pensado que habría que mantener el criterio de, a lo largo de la vida profesional de una persona, que fuera capaz de demostrar que sigue con las cualidades para poder desarrollar ese trabajo. Pero ¿tú ves bien que para hombres y mujeres sean distintas pruebas? Yo, por Ejerciendo ejemplo, el mismo trabajo, lógicamente. sí, yo es lo que te digo. A ver, por ejemplo, yo cuando en las pruebas esas que os he hablado antes del INEF, se presentaban chicos y se presentaban chicas, y el baremo era diferente. Porque claro, para medir la resistencia, pues se utilizan baremos diferentes. Lo único que eso, al final las pruebas de corte entraban a lo mejor más chicas que chicos. Porque no era porque el baremo estuviera más bajo, se supone que el baremo estaba equilibrado para que fuera de igual de exigente tanto para los chicos como para las chicas. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba, la forma de funcionar era que si había 1.200 candidatos, el que mejor hacía una prueba era el que conseguía el 10. Y el que peor hacía una prueba era el 0. Y entonces, entre esas marcas... Se ponían en funciones. Exactamente, se intercalaban las pruebas y te ponían una nota. Y entonces, yo qué sé, yo lo veía justo. Que a lo mejor tú lo analizas matemáticamente y resulta que se presentaban muchas menos chicas y con menos nivel. Y a lo mejor no era equilibrado, pero no sé, yo ahí ya no tengo conocimientos para fundamentar una respuesta. Y en cuanto a esto, la polémica ahora que está habiendo con ciertos atletas, de Sí. que como ahora los criterios de hombre y mujer se están distendiendo un poco, ¿eso cómo crees que se podría hacer? O cómo lo Mira, ves tú? yo qué sé, yo por ejemplo, siempre siempre he pensado que cuando una persona, por ejemplo, es campeona olímpica, es porque genéticamente está mejor dotado que cualquier otra persona. Cuando alguien sexualmente ha nacido con una condición, pues eso, muchas veces intermedia, o que produce un montón de testosterona, aunque luego tenga genitales externos femeninos o lo que sea, realmente también es como algo genético. Y es difícil, un campeón olímpico, bien sea por ese motivo, bien sea por el otro, al final es como en el azar de la genética que te han tocado muy buenas cualidades, aparte del entrenamiento que uno Sí, lleve o claro. lo que sea. Porque en el deporte yo siempre digo, si vosotros lo pensáis, yo siempre digo que el deporte como más justo es aquel que menos medios necesitas para desarrollarlo. Porque, por ejemplo, yo te digo, igual, por ejemplo, la Olimpiada, claro, tú no vas a ver un piragüista negro. ¿Por qué? Porque en África no se hace piragüismo, no tienen recursos para hacer piragua. Sin embargo, a nivel para correr no necesitas casi ni zapatillas. Y entonces es mucho más difícil ser campeón olímpico de 800 metros que de otros deportes. No tienen nunca la misma valoración, por lo menos para mí. No sé si me habéis entendido la idea. Sí, claro, al fin y al cabo, dependiendo un poco no los recursos, sino al deporte al que puedes acceder, Claro. habrá más o menos candidatos. Efectivamente. Entonces, en el La atletismo hay dificultad muchos de más. llegar a ser el mejor de algo depende de la base de la pirámide, de cuántos participantes hay en eso o cuántos acceden a esa modalidad. Entonces, claro, yo digo, por ejemplo, que no es que sea machismo ni feminismo, yo siempre digo en España, por ejemplo, a nivel de piragüismo, ¿cuántas chicas hay participantes? Pues es más fácil que llegue una chica que se le dé un poco bien, es más fácil que llegue a lo mejor a la élite que a un chico porque hay más nivel. Pero claro, porque la mujer se ha incorporado al deporte mucho después, porque les atrae otras cosas. Sí, sencillamente por número de candidatos. Efectivamente. Y saliendo ya de esta polémica, vamos a entrar en otra. Nuestro primer programa de A Pie de Calle. Sí. ¿Tú supongo que lo viste? No. ¿No lo has visto? No lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto, pero vamos, contármelo. Bueno, pues un programa... Bueno, es que contarlo no es lo mismo que No, verlo. es que, bueno, pero tú cómo viste un poco la polémica que hubo en el instituto.
A ver, sé que sí, me pregunté y me contaron, el primer programa fue del sistema educativo Sí. y hicisteis como entrevistas, ¿no? A chavales o Sí, a chavales. a alumnos nuestros, ¿no? Sí. De qué les parecía la educación que se daba en el centro. Sí. Algo así, la respuesta. Sí, más o menos. Los Sí, profesores. bueno, y me han sí. contado, sí, a ver, me han contado como, pues a ver, lo de siempre, todo depende a quién me preguntes. La respuesta, digo. Sí, claro, claro. Entonces he oído Claro. eso, que hay algunos que, pues eso, que una mierda, ¿no? Y otros que, pues es que no lo sé, no lo he visto, ¿eh? Vale, Todo vale. es de oídas. Y bueno, ya como última pregunta, para un poco despedirte también, crees que va a ser tu último año en el centro, ¿verdad? A ver, si porque lo que os contaba, en el concurso de traslados era provisional y entonces me parece que es a finales de mayo cuando sale la definitiva. Yo podía haber un periodo de renuncia, que no he renunciado, porque eso, yo llevaba mucho tiempo intentando que me dieran plaza en Alcalá, más que nada por comodidad y eso, no porque aquí esté a de gusto ni mucho menos. Y ha dado la casualidad de que este año me han dado plaza en Alcalá. Entonces es bastante probable que sea mi último año. Entonces, como posible último año, nos encantaría que pudieras transmitirnos un poco tus impresiones de este centro, qué es lo que más te ha podido gustar, qué te llevas de aquí. Pues mira, yo en este centro lo mejor que hay es mis compañeros, que hay el ambiente que hay entre compañeros es muy bueno. Es verdad que estos 2 años por el tema del COVID no hemos podido pues eso, hacer ciertas actividades que hacíamos para, pues eso, para hacer un poco equipo, pero nunca he visto eso, ni pues eso, que más que lo que es un equipo, que la gente se lleva bien con casi todo el mundo, que intentamos todos remar en la misma dirección y sacar, porque el problema de este centro es como que hay mucha conflictividad, Sí. porque claro, muchos alumnos, sobre todo eso, por ejemplo, eso en primero, desde jefatura, pues eso, hay alumnos que muchas partes, muy difícil de llevar la disciplina al día, y en realidad son pocos alumnos los que están implicados en los partes, lo que pasa es que generan una cantidad de... Hace mucho más ruido que los que no Sí, hacen nada. sí, lamentablemente. Y entonces, y ya, pues yo creo que con esto podemos terminar, con esta impresión. Sí. Nos ha encantado que vengas, Enrique, de verdad. Ahora vendrán Mercedes y César a terminar con el tema deportivo, así que pasaros por el siguiente vídeo. Y muchísimas gracias por haber venido, la verdad. Pues Muchas nada. gracias, Guille. A vosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y para mí es un placer haber colaborado y vamos, cuando queráis. Muy bien, pues nos despedimos aquí. Hasta luego. Nada, Adiós. muchas gracias a todos.